Y es momento de análisis y de recibir a Eduardo Botineri, director de Factum. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo es? Bueno, hoy nueva encuesta Una encuesta. de lo que es la evolución del país en el primer bimestre. Sí, la pregunta es muy simple, es ¿cómo ve la situación del país? ¿No? Y las opciones de respuesta son de muy buena a muy mala. Ya hemos presentado a mitad del año pasado el estudio, ahora vamos a actualizar, digamos, a cómo está en el arranque del año, ¿no? En la encuesta que realizamos del 11 al 20 de febrero. Y después vamos a ver cómo evolucionó, es decir, bueno, las diferencias que existen y cómo evolucionó. Entonces, en el primer gráfico lo que vamos a ver es el resultado global, es decir, bueno, qué opina el conjunto de la población sobre cómo ve la situación del país. ¿Bien? Y ahí lo que tenemos es un 6% que la evalúa como muy buena, un 48% que la evalúa como buena, es decir, tenemos un conjunto de un 54% que evalúa como buena o muy buena, una visión positiva sobre la situación actual del país. Después tenemos un 6% que dice que más o menos, digamos, la podemos ubicar en un lugar neutro, no tenemos personas que no opinan, y tenemos después sí, un 26% que evalúan que la situación del país es mala y un 14% que considera que es muy mala. Y ahí redondeamos entonces en un 40% de opiniones negativas sobre la situación actual del país, ¿no? Entonces, lo que nos queda en la foto, digamos, hoy, es que tenemos un 54% de la población que evalúa positivamente la situación del país, es decir, que está bien o muy bien, y un 40% que la evalúa negativamente, es decir, que considera que la situación del país es mala o muy mala. Ahora también se divide este porcentaje en el estudio que hizo Factum del Frente Amplio y la coalición. Sí, vamos a ver un poco las magnitudes que venimos viendo en todos los estudios, pero que sirve para dimensionar cómo se llega a un resultado global de alguna forma, claro, en función del voto en 2019. Es decir, bueno, en función de qué votaron en 2019, cómo se dividen esas opiniones y cómo están viendo el país esos públicos, ¿no? Entonces el siguiente gráfico nos muestra justamente eso. Bueno, tenemos un 40% de opiniones negativas, que es la parte roja, digamos, de la barra. Ahora, cuando vemos dentro de los votantes del Frente Amplio en 2019, el 73% la evalúa negativamente. Y cuando vemos la columna de los votantes de los partidos de la coalición, alcanza el 16%. Entonces, claramente aparece una diferencia sustancial en la visión de cómo está el país para votantes del Frente Amplio y votantes de la coalición. Lo mismo pasa cuando miramos la parte verde, la parte positiva, es decir, bueno, el 54% del total del país considera que la situación del país es buena o muy buena. Ahora, dentro de los votantes del Frente Amplio es solamente el 22%. Y dentro de los votantes de los partidos de la coalición es el 78%. Es decir, prácticamente tenemos barras invertidas, digamos, ¿no? Es decir, está bastante parejo en realidad. Bastante parejo inversamente, claro, digamos, ¿no? Es decir, en ese sentido sí. Oposición literal. Y diría que en lo que coinciden es en el más o menos, claro, porque ahí sí da igual, ¿no? Pero los otros es prácticamente invertir los colores, digamos, ¿no? Y esto lo estamos viendo en muchos estudios y lo venimos presentando, cómo se está construyendo una imagen, una idea de visiones completamente distintas que están de alguna forma atravesadas por lo que fue el voto en la elección anterior. ¿Estamos hablando de un país dividido? Bueno, en muchas cosas sí, claramente. Después tenemos algún estudio para presentar en las próximas semanas que muestra bastante esa idea que es interesante para profundizarla. Bueno, ¿y cómo es la evolución de esto? Bueno, la evolución muestra algo interesante, digamos, que la podemos mirar de punta a punta, digamos, es decir, bueno, esto se empezó la serie a fines del 2021, principios del 2022, que muestra escenarios muy parecidos esas dos primeras mediciones, ¿bien? Y la última aparece como muy parecida a esas dos, pero en el medio pasaron cosas, digamos, ¿no? Es decir, sobre el segundo trimestre del año pasado, y es decir, es el arranque del año, es el referéndum por la ley de urgente consideración, que nosotros en los análisis lo estamos incorporando mucho, porque vimos un efecto fuerte desde que comenzó la presentación de las firmas y la campaña en un cambio en el clima de opinión y que se reflejó incluso en la visión sobre la situación del país. Es decir,
si nosotros miramos el arranque del 2022, el 55% consideraba que la situación del país era buena o muy buena. Pero en el segundo trimestre cayó al 39%, es decir, tuvo una caída de 16 puntos. Y esa caída lo que vemos es que empezó a recuperarse durante el 2022, es decir, cuando llegamos al cuarto trimestre del año pasado, la situación que estaba negativa en el segundo trimestre pasa a un empate y ese crecimiento de las opiniones positivas y por consecuencia caída de las opiniones negativas se vuelven a cruzar y vuelve a situarse un escenario muy parecido al de un año atrás. Es decir, si quitáramos el segundo trimestre de 2022 y el cuarto trimestre de 2022, es decir, si solamente nos quedáramos con el arranque del 2022 y el arranque del 2023, diríamos que no pasó nada, que los movimientos fueron menores. Ahora, si metemos en el medio esos 2 puntos, lo que vemos es que efectivamente hubo un cambio, una oscilación entre el 2022, donde arrancó alto, cayó fuertemente la idea, la construcción que tenía la gente de cómo estaba la situación del país, y empezó a recuperarse durante 2022 y se consolida en el arranque del 2023. Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo. Por favor, gracias a ti. Muy bien. Momento de hacer una nueva pausa, enseguida volvemos.